Bueno, buenas noches. Continuamos con la exposición de los diversos temas y generalidades del derecho mercantil. En esta tercera sesión empezaremos a ver lo que viene siendo las fuentes del derecho mercantil. Esto nos permite también establecer este enunciado de inicio, en sí las fuentes del derecho, y citando lo relativo al derecho mercantil, cuando las leyes mercantiles y las costumbres callan, el juez que nunca debe de negar justicia a los litigantes se valdrá del derecho civil para dirimir la controversia. En sí, si el derecho mercantil, junto con sus leyes auxiliares y el Código de Comercio, no tiene una resolución a una problemática, una demanda o cualquier conflicto mercantil, se tendrá el juez que apoyar del derecho civil para darle una respuesta a los litigantes que están en conflicto. Entonces, por ello, también es importante que tanto las leyes mercantiles pues son una fuente rica y sistemática y disposiciones relativas al comercio. Es el código de este nombre el que establece en sí y que contiene el punto de partida para evaluar el derecho mercantil. Esto con el afán de legislar la característica actual de la vida política. Todos los años aumenta el número de estas leyes, las leyes relacionadas con el derecho mercantil, por lo cual cuesta mucho trabajo coordinar sistemáticamente entre sí las diversas leyes por respecto a los principios que subordinan la ley general especial. Diremos que si alguna ley de estas especiales está en contradicción con el Código de Comercio, aquella deberá prevalecer sobre este, se supone o se establece, o sea, son leyes generales de general aplicación, pero el Código de Comercio sufre transformaciones. Si traemos un Código de Comercio que ahí vamos a ver, incluso en la misma exposición que manda Ramón, ahí tenemos esa observación, pero sí es importante de ver de que ese Código de Comercio ha estado sufriendo sus modificaciones, sus reformas, y tiene que estar alineado con las leyes especiales, porque esas leyes especiales tratan y manejan de forma directa cosas exclusivas de un eh, mercado en específico, seguros, hablan de aduanas, hablan de importaciones, exportaciones, en fin, comercio exterior. Entonces, por eso hay que verla como una fuente rica y sistemática de diferentes disposiciones que no solamente se establecen dentro del Código de Comercio, sino que están apoyadas y sus referentes son las leyes especiales. Entonces, como definición, el derecho mercantil es aquella parte del derecho privado que tiene por el objeto principal de regular las relaciones jurídicas que dimanan del ejercicio del comercio. En sí, todo lo que sea acto de comercio estará regulado por el derecho mercantil. Y esto yo creo que ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Así también, el acto de comercio es todo contrato por el que se adquiere un título oneroso, en sí que le vamos a sacar un beneficio económico, un bien de cualquier especie con la intención de lucrar mediante su transmisión, así como el contrato también oneroso a cuya virtud esta transición se verifica. Una vez de que se verifique, una vez de que se concrete esa compraventa, ese intercambio de mercancías que le voy a sacar un beneficio, no necesariamente tiene que haber un intercambio monetario o un beneficio directamente monetario, sino una vez agregándole a lo mejor un plusvalor a esa mercancía adquirida, posteriormente se le tendrá un beneficio económico. Entonces, los actos de comercio vienen enumerados en el artículo 75 del Código de Comercio y ahí hay una lista bastante amplia de todo lo que vienen siendo las actividades consideradas comercio, ¿no? Aquí también vemos como concepto fundamental el comercio como acto jurídico y nos dice que es la negociación que se hace comprando, vendiendo o permutando géneros o mercancías. Así también los intermediarios
son la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón. Estos intermediarios también les ayudan al comerciante a desarrollar su actividad, de cierta manera pudiéramos decir que son parte de los auxiliares del comerciante, que ahorita no lo vamos a establecer así ampliamente porque hay su subtema, pero al mismo tiempo es importante establecer que la especulación es el propósito de lucrar mediante una interposición, compraventa, y que hace al comerciante, la hace el comerciante, ¿no? Y de la especulación hacia el comerciante también. Entonces, también otro de los conceptos fundamentales es el cambio. En sí es la acción o efecto de cambiar, intercambiar una cosa por la otra. Y al mismo tiempo la mercancía es la cosa mueble, se hace objeto o de trato o venta, trato de vender o comprar, comerciando en géneros. En sí también el mercado, pues es el sitio donde se desarrolla ese intercambio de mercancías de forma permanente o en días señalados, así como el mercado sobre ruedas que iba en diferentes puntos, incluso todavía se ponen unos mercados y unos bazares así como que de forma itinerante, ¿no? Entonces, esto se hace con el fin, se instala con el fin de vender, comprar o permutar bienes o servicios. Ahora también hay una acción que están llevando a cabo un grupo feminista relacionado con el trueque que ayuda también a la economía familiar enfocada al apoyo a las mujeres. Es una iniciativa muy, muy noble de la cuestión de la sociedad organizada, ¿no? Entonces, además de lo anterior, en sí las fuentes del derecho mercantil también se apoyan en lo que viene siendo las costumbres mercantiles. En sí, muchas veces comienzan las costumbres por ser usos dotados por un comerciante con su propia clientela. Un comerciante estipula o trata o establece un mecanismo de cómo entregarle la mercancía, cómo checar de que le entregan un cheque con fondos, en fin. O sea, él empieza o empiezan los comerciantes a establecer su forma de generar costumbres después de llegar a ser propios de un ramo del comercio, hasta que en ocasiones se extiende por toda la nación o hasta por fuera de sus confines. Dividan, divídanse las costumbres en generales que se siguen en todos los ramos del comercio y en todos los países locales cuya esfera de acción se limita en un lugar, como una plaza, la bolsa, la aduana, etcétera, y especiales que son subpropias de ciertos ramos del comercio, por ejemplo, el comercio al por menor, el comercio ambulante, el comercio en vinos, el comercio en verduras, por decir, el ambulantaje es una forma de usos y costumbres relacionadas con ¿cómo se dice? Una costumbre especial, pero en sí, pues se acostumbra a que haya changarritos, han tratado de regularlos, de dar un permiso especial para que se establezcan en cierto lugar, pero venden, no es un negocio totalmente establecido que tenga un local, pero sí lleva una acción de comercio, por eso también las autoridades han tratado ¿cómo se llama?, de regular un poco eso, darle un orden, nada más para darle una certeza al comprador, sobre todo. Y sobre todo también si son de alimentos, pues que tengan los lineamientos adecuados. Ahora, costumbres mercantiles generales, pudiéramos decir el proceso que se lleva de compraventas de mercancías en las aduanas, cómo ingresan, cómo salen, ese pudiera ser algo muy general, porque en todas las aduanas se lleva un mecanismo muy similar, que llevan una inspección. Ahora también, hablando de comerciante, que esta definición la traen, creo, ahí en ¿cómo se llama? En las exposiciones del día de hoy. No voy a ahondar mucho, pero es la persona que desarrolla el comercio como su profesión. Son aplicables las leyes especiales para ¿cómo se llama? El ejercicio del comerciante. Y su función del comerciante es, pues, la mediación, colocado entre el mundo de productores y los consumidores. Él está ahí en medio, comprándole a quien produce y vendiéndole a quien quiere consumir como final. Ahora, él también puede venderle a otros comerciantes.
no necesariamente al consumidor final. Y de forma general, establecemos entonces que las fuentes del derecho se definen como las diversas formas del desenvolvimiento del derecho a las cuales debe acudirse para conocerlo y aplicarlo. Primero tenemos que conocer cómo se estructura, qué son las fuentes del derecho y de acuerdo a las fuentes, cómo lo vamos a aplicar, porque ahí nos van a estar diciendo cómo se debe aplicar, a quiénes se le aplican y cuáles son los tiempos en los que se deben de hacer ciertas actividades o cuáles actividades están dentro de ese sujeto, ¿no? Entonces, es el fundamento, el principio, el origen de la norma jurídica y particularmente del derecho positivo en un estado en una determinada época. El derecho positivo en sí es el derecho que se está aplicando para que funcione o de forma práctica ese derecho, ¿no? Entonces, en forma general podemos decir que las fuentes del derecho están o se constituyen de la ley mercantil como lo hace el conjunto, el Código de Comercio con sus leyes especiales, las jurisprudencias, en sí lo que se da en el proceso del litigante ante el juez, o sea, las resoluciones que dé, los fallos, ahí se sienta precedente porque las jurisprudencias dan en sí una fuente del derecho porque puede dar una interpretación a cierta parte de la ley. Los usos y las costumbres que estuvimos viendo ahí, los usos generales y los usos especiales para cada tipo de giro, por ejemplo. Y la doctrina también es importante como una fuente del derecho. Entonces, vamos a seguir viendo estos puntos de fuentes del derecho ya de forma específica y ahondar un poco más en ellos. Entonces, este es el primer video de la serie de la tercera sesión. Por mientras detenemos la grabación y continuamos. Gracias.